Vamos a sintonizarnos con este trabajo. Nos sintonizamos con el Creador, con el Dios único. Y en su amor infinito hacia nosotros, hacia nuestros resucitandos y hacia todos los seres humanos. Y vemos en los hechos de la resurrección la manifestación del amor infinito de Dios hacia el hombre, hacia el mundo. Y en esta imagen creada por Grigori Grabovoi como parte de las manifestaciones de la eternidad, pues vamos a ver la imagen de nuestro resucitando y como imaginando a todos los resucitandos. Ujú, da. Y todo el tiempo, mientras vamos a leer el texto, no paréis de ir acercando a todas esas personas a la vida. O sea que tenemos que saber que con esta acción nosotros nos estamos oponiendo a mediante nuestra fuerza, a la fuerza de la destrucción global. Y entonces hace falta que los humanos tomen las decisiones políticas necesarias para eliminar las armas nucleares y alejar todos los armamentos del planeta. Y esa luz que nosotros estamos llevando es una luz de creación. Así que el capítulo siguiente se titula Los principios de la resurrección de las personas de vida infinita. Cuando nosotros examinamos el propio título sobre los principios de la resurrección de las personas de vida infinita, el factor decisivo consiste en que estamos hablando de personas de vida infinita. Es decir, las vemos como personas de vida infinita. Y en este sentido, les vemos de esa manera. Y si les vemos de esa manera, primero es así. Y en segundo lugar, les definimos de esta manera. Y cuando hablamos de los principios de la resurrección de las personas,
Aquí la estructura que define estos principios es que debemos crear precisamente posiciones de principios con respecto a este fenómeno, o sea, de este fenómeno. Y en este sentido, los principios se implementan de tal manera que si usted conoce algunas posiciones de principios, entonces puede, en términos generales, determinar su punto de vista y tener en cuenta estos principios de alguna manera. En este capítulo es necesario prestar atención a que los principios tienen una naturaleza multivectorial y pueden cambiar. Y en este sentido, la propia denominación, el mismo nombre que se le da al principio, en realidad puede llevar al hecho de que usted puede tener diferentes tecnologías si cambia la posición para observar este principio. Por tanto, cuando trabaje con la información de los principios, si es posible, trate esto como si fuera una tecnología vectorial que depende de su punto de vista. Si tiene un cierto punto de vista, entonces el principio funciona de una determinada manera y si adopta otro, entonces puede funcionar de otra manera. De acuerdo con esto, el principio es el siguiente. Cuando se trata de la resurrección en la vida infinita, usted define los parámetros de presencia y estos parámetros son multifactoriales. En principio, esto realmente es así porque estamos examinando un sistema infinito y en este sentido, pues tenemos muchos factores. Y para utilizar este principio, debemos distinguir en un sistema multifactorial algún tipo de sistema único que puede reducir el carácter multifactorial hasta el nivel de funcionamiento del principio. Es decir, ¿por qué es necesario el principio? Se necesita para ser utilizado en el trabajo. Desde el punto de vista de las leyes fundamentales, la identificación de la singularidad multifactorial se reduce al siguiente principio.
de que un sistema único no es un sistema fundamental para las relaciones universales. De hecho, lo singular puede ser autónomo, pero con ello un sistema universal puede ser el principio del desarrollo de un sistema único. Y cuando examinamos esta posición que vemos como la única acción se encuentra en una esfera externa más grande de control, y aunque nosotros tengamos esa característica multifactorial, el principio proporciona, digamos, un sistema un poco desconectado dentro de un sistema externo que de todos modos controla desde el punto de vista de la presencia, que es la presencia. El siguiente principio establece que la presencia de elementos de control en su conciencia indica la presencia del creador en la acción de control y en los eventos mismos. El principio es muy claro y dice que inicialmente el creador, presente en todas partes, está en todos los eventos también. El siguiente principio establece que cuando usted ve que el control se lleva a cabo y a una distancia considerable de usted, ya sea físicamente o en el tiempo, entonces se ve que el control ya se realizó antes. Y desde el punto de vista de la vida infinita es comprensible que el control depende de la velocidad de su realización. Es decir, usted primero realiza el diagnóstico en algún lugar, en algún espacio de control, desde el punto de vista de la vida infinita. eh, Usted puede mirar ahí primero y ver que ya sucedió y luego llevar a cabo el control. Y esta acción, antes de la acción, sugiere que existe el principio de la universalidad de la acción. Se basa en el hecho de que vemos la universalidad de la acción como una acción del creador que viene del creador único.
pero también la acción del creador único es una acción única universal, es decir, todo está en el creador. Y actuando como el creador, usted puede, en principio, describir cualquier posición de control. Para hacer esto, solo necesita conocer los sistemas de principios. Y en este sentido, cuando hablamos del nivel de control universal, podemos tener un vector de control de tal manera que en un vector dado, el principio puede hacerse inmutable. Es decir, si tomamos el vector de control, lo hacemos infinito en diferentes direcciones, con diferentes significados, etcétera, entonces el principio puede hacerse inmutable. Y este principio fijo inmutable desde el punto de vista del objetivo de control esto indica que cuando se realiza, por ejemplo, el establecimiento del objetivo de control, se definen las posiciones claves de control, o sea, dónde se realizará el control y qué es lo que se va a hacer. Y desde el punto de vista de la resurrección, existe el principio de la resurrección basado en el hecho de que la acción universal también es una acción de la resurrección, pero dirigida al desarrollo de los sistemas de principios de la vida. Es decir, usted está entregando conocimiento a todos al mismo tiempo. El principio del control de la vida infinita consiste en que el control del futuro infinito es la composición del pasado. El principio de control del pasado consiste en que el infinito en el futuro contiene parte del pasado en forma de sistemas de principios. Por la vía de la lógica, esto es comprensible. Cuando se habla de cómo un elemento multivectorial, neutral y dinámico, como el principio, se puede utilizar para propósitos específicos de la resurrección y obtener un sistema completamente estático.
Entonces, se debe ver que cualquier principio es un reflejo de las leyes fundamentales. Es decir, a través del principio se observa el significado fundamental del control. Y aquí la transcripción a través del principio permite el control en general de un sistema de coordenadas preciso. Por lo tanto, aquí la luz del sistema de principios está como desconectado, multifacético, donde la luz, que tiene diferentes significados funcionales, diferentes facetas, y puede ser muy dinámica, móvil, cambiar su sistema de coordenadas. Esta luz es la estática del sistema dinámico desde el punto de vista de la vida infinita. Por eso, los principios de la resurrección de la vida infinita son la estática del nivel primario de la percepción, que ayuda a fijar cualquier acción en el primer impulso de la percepción. Y en este sentido, desde el punto de vista de la fijación de la acción que conduce a la resurrección, existen una serie de principios especiales. Por ejemplo, si queremos obtener un aspecto fundamental para comprender el funcionamiento de los principios en el desarrollo infinito, entonces en el desarrollo infinito, donde hay un sistema dinámico, se entiende que la luz del principio puede tener cambios incluso en la esencia del principio. Es decir, el movimiento hacia la esencia del principio es un movimiento en un sistema infinito, y por eso la luz del principio puede tener una naturaleza multifactorial. Es decir, se puede tomar conocimiento de los elementos del principio, pero con ello, este conocimiento puede ser como un conocimiento de orientación o un conocimiento de fijación o conocimiento de desarrollo funcional. Pero al hacerlo, la ley fundamental que ya usted conoce es una y proporciona espacio externo en relación a los principios.
Desde este punto de vista, cuando nosotros hablamos de principios, hay un principio que establece que cualquier sistema especial en los aspectos fundamentales de la comprensión de los fenómenos se basa en el hecho de que siempre se puede tener en cuenta la existencia de este sistema fundamental, pero al mismo tiempo utilizar solo la tecnología de la ley fundamental. Y cuando usted mira, supongamos que camina por la calle en una gran ciudad. Entonces, en principio se entiende que esta ciudad es como el principio de la ciudad, pero desde el punto de vista del movimiento, por elementales que sean los sistemas de movimiento aquí, es importante tomar conciencia de sí mismo, es decir, el fundamentalismo de la acción, estar presente en cada acción en particular, de lo que hablé con respecto a las leyes fundamentales. Y por lo tanto resulta que la luz de los sistemas de principios, como un sistema de coordenadas externo, de todos modos va a ser una luz dinámica que cambia en dependencia del movimiento de usted. Y cuando nosotros hablamos del siguiente principio, cuando hablamos del siguiente principio que establece que usted tiene aspectos básicos del desarrollo, de modo que los parámetros de su desarrollo están definidos en primer lugar en usted mismo, se entiende que cuando hablamos de la esencia divina del desarrollo, el principio de la acción, de actuar como el creador en el desarrollo infinito, consiste en que usted puede verse a sí mismo en el aspecto de esta luz primordial, es decir, divina, y considerar que sí, en principio es precisamente así como está desarrollado. Y en este sentido resulta que una vez que está tan desarrollada, pues dispone de la tecnología,
O sea, esto es una forma que asegura una luminosidad externa. Sin embargo, para que la tecnología de este desarrollo pueda extenderse al nivel del infinito, usted debe hacer que el principio sea fijo, lo cual proporciona el carácter tecnológico en el uso de los sistemas generalizados, como por ejemplo el principio. Y por eso, cuando exponemos los pensamientos de principios o los sistemas de principios, decimos que estos sistemas deben ser fijos y proporcionar un carácter tecnológico. Por lo tanto, el uso tecnológico de los principios es una tarea especial. Y de esta manera se relaciona también con el sistema de principios. Y el siguiente principio tiene este contenido. Cuando usted mira la tecnología de la resurrección y la implementa como actúa el creador, entonces tiene un sistema de naturaleza diversa y de varios niveles de su propia conciencia, listo y capaz de realizar el propósito, por ejemplo, de la resurrección. Aquí se dice que realmente usted está trabajando en un entorno multifacético y por eso hay muchos elementos en el mismo entorno que tienen como objetivo llevar a cabo el control con calidad y de una manera correcta. Y por lo tanto, ahí obtenemos el carácter tecnológico de dicho principio. El siguiente principio es este. Cuando usted ve la resurrección en una versión lejana en lo que se refiere al espacio, o sea, no muy cerca de usted, la resurrección se realiza infinitamente. El principio consiste en que una resurrección realizada una vez existe infinitamente. ¿Y por qué es necesario decir que no está muy cerca? Porque en la conciencia el concepto de no muy cerca significa desarrollo y el desarrollo siempre es infinito. Y si está cerca, eso es estática. El siguiente principio es
que se puede resucitar actuando en nombre del resucitando. Consiste en que cuando se toma en cuenta la vida infinita, el nombre del resucitando tiene un desarrollo infinito y por consiguiente se cruza con la información, por supuesto, en el plano infinito de los eventos. Y actuando a través de los eventos, se actúa a través de su nombre. Y el nombre es la esencia del resucitando, del resucitado o, como dije, del resucitando. Como lo dije, es un signo individual suyo. Entonces, ahora, habiendo pronunciado la palabra resucitando, llegué a un nivel tal que inicialmente, desde el punto de vista de la vida infinita, todo existe. Y por lo tanto, el resucitando como tal este concepto es solo una fase de su exposición al nivel de un sistema social más abierto de esta persona, como tal, teniendo en cuenta que él siempre existe. Y simplemente se trata de mostrarlo, de exponerlo, y por consiguiente también hay una serie de características básicas aquí. Por ejemplo, si hablamos simplemente sobre la resurrección desde el punto de vista de los principios del trabajo a través de la conciencia, las características consisten en lo siguiente. El principio de la prolongación de la acción que usted realiza está en el infinito. Cualquier acción es realmente infinita. Usted quería, por ejemplo, encontrar y llevar a una persona a través del estatus propuesto para la entrada aquí en el entorno social, es decir, definiendo sus objetivos, pero inmediatamente hace que sus acciones y las de él sean también infinitas. Estas acciones luego empiezan a determinar todos los procesos infinitos de la vida y luego participan en los mismos.
Y entonces resulta que usted cuenta con un sistema concreto para la implementación de sus tareas, que indica que el único objetivo de la resurrección, o sea, traer a esa persona a la realidad actual, es un objetivo que existe indefinidamente. Y de ahí viene el siguiente principio, según el cual cualquier nivel de objetivo es un objetivo infinito. Es por eso que los sistemas de carácter creador funcionan y se desarrollan, mientras los destructivos tienen, por regla general, un elemento finito. Además, los destructivos pueden conducir a la autodestrucción, estados agresivos, destructivos, bombas que explotan, etcétera. Y si desde el punto de vista de las leyes fundamentales del mundo observamos los principios de la resurrección de las personas de vida infinita, aquí vemos que nosotros tenemos un sistema muy simple de características en lo referente al conocimiento de la vida infinita. Si miramos la realidad tranquilos y equilibrados desde el punto de vista del control del pasado y del futuro. Y este sistema de principios es el siguiente. Y el principio del control de la realidad en términos de movimiento hacia la calma es muy simple. Es decir, aquí está su estado tranquilo y usted tiene que avanzar rumbo a ese estado. Al moverse lo alcanza y ya que todos los movimientos son infinitos, alcanza también a aquella persona que quiere resucitar y él está cerca de usted ya en movimiento porque el movimiento es infinito. Y el siguiente principio, el principio de la acción del creador dentro de la acción única y universal que usted realiza, tiene como objetivo que se perciba a sí mismo a través de su próxima acción. Consiste en que, de hecho, en la siguiente acción usted se percibe a sí mismo y sabe lo que sucederá. Ha pasado un segundo o un instante y ya usted sabe lo que es.
O sea que lo sabe antes de que haya pasado ese segundo. Es un conocimiento absoluto. Y aquí está el principio de la absolutización, que conduce al hecho de que usted se encuentra a sí mismo tranquilamente, es decir, se encuentra de verdad. Y si partimos de este sistema, y, y si partimos de este sistema, el principio de autolocalización consiste en que usted siempre se encuentra a sí mismo en la vida infinita. Usted se encuentra a sí mismo. Y que debería tomar y extender a todos, incluyendo a la persona que quiere resucitar. No hay problema, él siempre actuará de la misma manera, se encontrará y se manifestará, así que vendrá. El siguiente nivel consiste en que cualquier sistema de principios del desarrollo en la encarnación del hombre, en sus acciones, en sus sistemas, son sistemas principalmente correlacionados con él en su vínculo con el Creador. Después de todo, la verdad está en el Creador. Y por tanto, actuando como el Creador, usted puede ver precisamente los sistemas de principios que se relacionan con el Creador y ve la estructura del alma, ve su propia alma y realiza las tareas de su alma. Es decir, la implementación de las tareas del alma es la conexión del alma, todo lo externo y todo lo interno, todo lo que se percibe como el todo. Eso es todo. Pero no desde el punto de vista de la percepción individual, sino desde el punto de vista de la lógica de la percepción. Y entonces cuando se ve que, perdón, entonces cuando todo se mira en términos de la lógica de la percepción, usted ve que llega al significado primario de sí mismo. Su significado primario es que usted es siempre eterno e infinito. Y de ahí el principio de la eternidad de sus acciones de la vida infinita.
se basa en que usted es eterno porque es infinito. Y el factor de la eternidad como un sistema local, es decir, el sistema parcial del infinito, se manifiesta en el hecho de que la luz infinita asegura su reproducción. Es decir, resulta que usted es creado así porque es infinito. Y si construimos, por ejemplo, un gráfico de la función que pasa por toda la luz infinita, por ejemplo, tomamos una hoja de papel y decimos, este punto es el nivel infinito de la luz. Y al establecer la tarea de encontrarse a sí mismo, simplemente con definirla, usted se verá a sí mismo de inmediato. De esta manera, usted se ha manifestado, se ha encontrado a sí mismo. Y tecnológicamente, ¿qué diferencia hay? Encuentre también a cualquier otra persona.